Tiene la palabra Manuel Sarmiento. Él va a hablarnos de la política laboral del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Manuel Sarmiento fue durante 6 años el jefe de mi oficina aquí en el Congreso de la UTL y es también abogado laboralista. Buenos días, compañeros y compañeras. Un saludo muy especial al senador Robledo, a los demás integrantes de la mesa directiva. Y como el tiempo es corto, arranquemos señalando esto. Hay una frase que me parece muy acertada que explica cuál es la política de los gobiernos neoliberales, la política laboral, y es la siguiente frase, dice: sin mano de obra barata no hay neoliberalismo que valga. Y yo creo que eso explica muy bien cuál es la política laboral de los gobiernos neoliberales, porque como lo explicaba bien Edilberto ahora, esa política consiste en recortarles derechos a los trabajadores. Y en Colombia hemos aplicado esa política desde 1990. Ellos dicen, los gobiernos neoliberales señalan, no, que es que hay que reducirle derechos a los trabajadores, hay que abaratar la mano de obra para crear más empleo. Empleo informal, dice. Y ustedes los ven en televisión y dicen, no, es que los trabajadores tienen demasiados derechos, hay que quitarles esos derechos para que puedan las empresas contratar a otros trabajadores. Bueno, llevamos 25 años aplicando esa política y en realidad todos nos podemos dar cuenta ya que es una farsa, una completa farsa. Hoy la cifra oficial de la informalidad laboral es del 65% de informalidad. O sea, ustedes cogen a 10 trabajadores y cerca de 7 de esos 10 trabajadores son informales y llevamos 25 años reduciendo derechos. Entonces, la razón que explica el recorte de derechos no es para crear más empleo, la razón significa es que estos gobiernos arrodillados lo que hacen es recortar derechos laborales para poder beneficiar a las grandes multinacionales, al capital extranjero. Y ahí es cuando hablan del cuentico de la competitividad de Colombia, que Colombia no es competitiva en su mercado laboral. Pues bien, ellos dicen, tiene que ser competitiva reduciendo derechos laborales, es para que empresas extranjeras vengan y obtengan mayores ganancias. ¿Y por qué digo esto? Porque entendiendo cuál es la política neoliberal, hay que mirar entonces, hay que ver quién es Juan Manuel Santos. Pues Juan Manuel Santos es uno de esos dogmáticos del neoliberalismo que durante toda su trayectoria pública ha respaldado estas políticas en perjuicio de los trabajadores y en favor de las grandes multinacionales. Recordemos que Juan Manuel Santos fue ministro de Comercio de César Gaviria, del gobierno de la Apertura Económica. Fue ministro de Hacienda de Andrés Pastrana, ministro de Defensa de Álvaro Uribe y ahora como presidente sigue aplicando todas estas políticas. Y Juan Manuel Santos ha demostrado que es un buen servidor, pero de las grandes multinacionales, de los gringos. Recuerden esa frase que alguna vez dijo Juan Manuel Santos iniciando su gobierno, dijo, soy pro-norteamericano. Yo creo que ahí se resume bien cuál es la naturaleza del presidente Santos. Y pues bien, preparando esta intervención me puse a mirar a ver cómo es que Santos le muestra a Colombia a los extranjeros para que vengan las compañías extranjeras y sobre todo qué es lo que dice Santos de la situación de los trabajadores colombianos. Y me encontré que en el año 2012 Proexport, que es una entidad del gobierno nacional, sacó una cartilla. Ustedes han visto que Santos siempre va repitiendo es que tenemos que vender a Colombia y eso es literal lo que está haciendo. Y esta cartilla de Proexport le dice a las grandes multinacionales por qué es una ventaja que ellas vengan a Colombia, y lo dice en materias de derechos laborales. Y básicamente lo que dice, y esto es una de las grandes tragedias del país, el gobierno en esa cartilla se siente muy orgulloso de la situación de Colombia, pero no porque sus trabajadores tengan buenos derechos, se siente orgulloso es que los trabajadores colombianos tienen menos derechos que el resto de los trabajadores de los otros países de Latinoamérica. Y dice, estas son ventajas que tenemos en el país, así que vengan a invertir a Colombia. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas de las ventajas de las que habla Proexport en esa cartilla? Dice, por ejemplo, que Colombia es el único país, comparado con otros de la región, que tiene empresas de servicios temporales. Y dice que eso es algo muy bueno y eso es una gran ventaja para el capital extranjero. Dice otra cosa, dice que nuestra jornada diurna es la más competitiva.
O sea, la competitiva es la peor para los trabajadores. Recordemos que nuestra jornada diurna arranca a las 6 de la mañana y termina a las 10 de la noche por la reforma que hizo Uribe, y eso le parece algo muy bueno al presidente Santos. Dice que tenemos la jornada laboral más extendida en estos países de la región. Por ejemplo, la nuestra es de 48 horas semanales, mientras que la de Brasil es apenas de 40, y en ese cartilla les dice, miren, aquí es mejor, aquí es más barato la mano de obra, etcétera, etcétera. Dice que el trabajo o la remuneración por trabajo suplementario, o sea, por otras horas extras, es más barata en Colombia que en otros países de la región. En Colombia se remunera el 25% de las horas extras, mientras que en Chile y en Argentina el 50% y en México el 100%. Y dice otras cosas que lo que muestran es, o sea, aclaran cuál es la naturaleza de Juan Manuel Santos y cuál es su política, que es la de recortarles derechos a la clase obrera colombiana. Y ya en concreto, ¿cuáles han sido las políticas del doctor Santos? Bueno, la peor contra el trabajo es aquella que sustituye el trabajo nacional por el trabajo extranjero. Y Santos se ha caracterizado por impulsar los TLCs que le habían faltado aprobar al expresidente Uribe y por firmar nuevos TLCs, todos esos tratados que son una bomba contra el trabajo nacional. Por ejemplo, el del TLC con Corea del Sur, que va a acabar con miles de empleos en el sector automotriz. En materia de tercerización, Santos alcanzó a hacer mucha demagogia con el famoso acuerdo Obama-Santos. Muchos decían en esa época, cuando arrancaba el primer gobierno de Santos, que con ese acuerdo se iba a acabar la tercerización. Pues bien, los hechos nos demuestran todo lo contrario. Es más, ese acuerdo solamente hablaba sobre cooperativas de trabajo asociado. Y todos ustedes saben que la tercerización no solamente se hace mediante las cooperativas de trabajo asociado, sino mediante otras formas, como bien lo explicó antes Hilberto Castro. Miren, por ejemplo, una cifra que puede mostrar lo mucho que ha crecido la tercerización en el gobierno de Santos. En el 2010 habían 11.300 contratos sindicales. En el 2012, ¿saben cuántas habían o cuántos se firmaron? 158.000. O sea, de 11.000 pasamos a casi 160.000 contratos sindicales, un crecimiento del 1.300%. Entonces, puede que algunas cooperativas se hayan acabado, pero no las reemplazan por contratos sindicales o por otro tipo de mecanismos de tercerización como las SAS. Santos fue capaz en la famosa ley antitrámites de hacer lo siguiente: todos conocemos el derecho a la estabilidad laboral reforzada. Los trabajadores que tienen algún tipo de enfermedad no pueden ser despedidos salvo que exista autorización del Ministerio del Trabajo. En la ley antitrámites, que en realidad no es una ley sino un decreto, el presidente Santos dijo que sí se podían despedir trabajadores enfermos sin permiso del Ministerio del Trabajo cuando existiera justa causa. Y pues obvio, pues todo se volvía justa causa y era muy fácil despedir a los trabajadores enfermos. Gracias a una demanda de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional tumbó esa norma que había en la ley antitrámites de Santos, señalando que en todos los casos el empleador tenía que solicitar el respectivo permiso ante el Ministerio del Trabajo. Santos fue capaz de, en medio de la pasada campaña presidencial, todos ustedes lo vieron, de decir, no, vamos a hacer que los trabajadores recuperen las jornadas diurna y la jornada nocturna, o sea, que otra vez la jornada nocturna arranque desde las 6 de la tarde para que durante esas horas los trabajadores tengan una mayor remuneración. Todos lo vieron en televisión. Bueno, mientras el doctor Santos decía eso, en el Congreso sus mayorías hundían un proyecto de ley del Polo Democrático Alternativo que venía impulsando el senador Alexander López y que recuperaba esos derechos que perdieron los trabajadores en la ley 789. Algo más de cinismo, o sea, mientras va prometiendo algo, sus mayorías lo van hundiendo en el Congreso. Y bueno, ya salió elegido y pues de esa promesa se olvidó tanto él como su ministro Luis Eduardo Garzón, porque ya anunciaron que no se va a volver al sistema anterior de la ley 789 y que los trabajadores van a tener que seguir aguantando una menor remuneración por el trabajo nocturno. Y vienen cosas mucho más graves. Yo quiero enfatizar en esto, ya para terminar. Venimos entrando en un periodo de crisis que ha causado este problema del neoliberalismo, de esas políticas neoliberales, los precios del petróleo bajaron y demás, y en esa época de crisis, las principales víctimas o lo que quiere hacer Santos es descargar esa crisis en los trabajadores.
y ya viene anunciando una serie de medidas que yo creo que el sindicalismo colombiano tiene que rechazar de manera tajante. Ya la OCDE está diciendo que el salario mínimo es muy alto en Colombia y que se debe disminuir el salario mínimo. Unos van más allá y dicen que el salario mínimo debe desaparecer. Ya también anunciaron una reforma pensional que apunta a aumentarle la edad a las mujeres, la edad de pensión a las mujeres y también a los hombres, a los distintos trabajadores. En esa medida y teniendo claro quién es Juan Manuel Santos, quién es el contradictor de la clase obrera, de los trabajadores colombianos, lo que nos queda es profundizar la organización y la movilización. Aquí hay que seguir el ejemplo de los corteros de caña, del ingenio Risaralda, de los trabajadores estatales que se están movilizando. Esa es la forma en que se defienden los derechos frente a un gobierno neoliberal como el de Juan Manuel Santos, que apunta a recortarles más los derechos a los trabajadores colombianos. Muchas gracias. Muchas gracias a Manuel Sarmiento, excelente intervención. Bueno, vamos avanzando.